Hoy te llevaremos a un recorrido aterrador por 10 cementerios de México y España donde lo sobrenatural se hace presente. Cada historia que escucharás está basada en hechos escalofriantes que desafían toda explicación, desde voces que emergen de la tierra hasta fantasmas que juegan entre las tumbas. Quédate hasta el final y descubre los secretos más oscuros que estos lugares esconden, si te atreves. No olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras historias inéditas y escalofriantes. Historia 1. Los gritos detrás del muro del Panteón en Texas. El padre Manuel había servido en la pequeña parroquia del pueblo de San Felipe durante más de 20 años, y aunque estaba acostumbrado a la soledad de sus rezos nocturnos, jamás había experimentado algo tan inquietante como lo que comenzó a suceder en aquel viejo panteón al borde del río. Cada noche, cuando las últimas luces del sol se desvanecían y los cuervos regresaban a sus nidos, él se adentraba entre las lápidas cubiertas de musgo y hojas secas, cargando su rosario y su libro de oraciones, buscando la tranquilidad que solo la oración podía darle. Pero desde hacía semanas, un murmullo comenzó a seguirlo, al principio apenas perceptible, un susurro detrás del muro de piedra que delimitaba la parte más antigua del cementerio. Manuel pensó que eran simples corrientes de aire, el eco de la brisa nocturna entre los árboles, hasta que un grito desgarrador lo hizo temblar de pies a cabeza y caer de rodillas sobre la tierra húmeda. El sonido no era humano, ni animal, ni parecía tener un origen físico. Era un lamento profundo, cargado de dolor y desesperanza, que se repetía cada vez que él se arrodillaba para rezar el rosario o recitar los salmos. Intentó hablar con otros vecinos, con sacerdotes de parroquias cercanas, pero nadie más había escuchado nada. Sin embargo, la evidencia era innegable. Cada mañana, al limpiar su ropa y sus manos llenas de polvo del panteón, encontraba marcas de barro en su hábito, como si alguien invisible hubiera pasado rozando su cuerpo mientras oraba. Una noche decidió quedarse hasta el amanecer, escondido detrás de una tumba recién sepultada, esperando descubrir la fuente de aquellos gritos. La luna iluminaba débilmente las lápidas, proyectando sombras largas y deformes que parecían moverse solas. Entonces los oyó de nuevo, más cerca, más intensos, como si alguien estuviera golpeando el muro con fuerza mientras lloraba en un idioma que no comprendía. Manuel quiso correr, pero sus piernas no respondían, la sensación de ser observado lo paralizaba, y el frío que emanaba del muro le calaba hasta los huesos. Fue entonces cuando vio la figura, una silueta difusa, casi translúcida, de un hombre de rostro desfigurado, encorvado y con los brazos extendidos hacia él desde el otro lado del muro. Los gritos se intensificaron, mezclándose con un olor a tierra húmeda y a flores marchitas, hasta que Manuel sintió que la misma tierra bajo sus rodillas vibraba con un lamento interminable. Durante semanas siguió regresando, convencido de que debía enfrentar aquello, de que era su deber sacerdotal ofrecer consuelo o exorcizar aquel lugar. Pero cada visita lo dejaba más agotado, con el corazón palpitando a un ritmo inhumano y con la sensación de que la muerte misma lo rodeaba. Los vecinos comenzaron a notar su delgadez, su mirada perdida y los murmullos que salían de su boca mientras rezaba en voz baja frente a las puertas de la iglesia, recordando constantemente aquel sonido imposible que lo perseguía desde el muro. Una noche, decidido a descubrir la verdad, llevó consigo un crucifijo y agua bendita, y caminó lentamente hacia el muro más antiguo, sintiendo cómo los gritos se hacían cada vez más cercanos, como si el lamento quisiera atravesar la piedra misma. Al tocar la pared con su mano temblorosa, la figura se materializó más claramente, un rostro desencajado, ojos vacíos y una boca abierta que emitía aquel alarido sin fin. Manuel levantó el crucifijo y empezó a recitar oraciones con toda la fuerza de su voz, pero los gritos no cesaron, se multiplicaron. Y el aire mismo parecía temblar bajo la presión de aquel dolor concentrado. Fue entonces cuando comprendió que no era un espíritu cualquiera, sino un eco de almas atrapadas en aquel lugar desde hacía décadas, condenadas a repetir su agonía detrás del muro, y que él, como sacerdote, había sido elegido para escucharlas, para ser testigo de su tormento. Cada noche, mientras el pueblo dormía, Manuel continuaba sus rezos, con el corazón cargado de miedo y compasión a partes iguales, escuchando los gritos que nadie más podía oír, y entendiendo que aquel muro no solo separaba la vida de la muerte, sino que guardaba secretos demasiado profundos para ser comprendidos por la mente humana, un lugar donde los lamentos de los que ya no podían descansar se filtraban al mundo de los vivos, dejando al padre Manuel atrapado entre la fe y el horror, recordándole que hay lugares que ni la oración más ferviente puede calmar. No olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras historias inéditas y escalofriantes.
Historia 2: El ataúd que cambiaba de lugar en Zaragoza. El padre Julián llevaba años sirviendo en la parroquia de un barrio antiguo de Zaragoza, rodeado de calles estrechas y edificios que conservaban ecos del pasado. Siempre había sentido un respeto profundo por el cementerio anexo a la iglesia, un lugar lleno de historia y de lápidas que databan de más de un siglo atrás, pero nunca imaginó que su fe y su cordura serían puestas a prueba por algo tan imposible como lo que comenzó a suceder una fría mañana de noviembre. Todo empezó cuando el sepulturero le informó que un ataúd, recién enterrado en la sección más antigua del panteón, había aparecido al día siguiente en otra tumba vacía a varios metros de distancia, sin señales de haber sido movido por herramientas ni por personas. Julián no quiso darle demasiada importancia al principio, pensando en un error de cálculo o un malentendido del personal del cementerio, pero los sucesos se repitieron noche tras noche, y el ataúd seguía apareciendo en distintos lugares, como si tuviera voluntad propia. Cada amanecer, al llegar para supervisar el orden del camposanto, Julián encontraba la tumba abierta y el féretro intacto, con tierra fresca a su alrededor, pero sin huellas de que alguien lo hubiera desenterrado. Decidió quedarse despierto una noche, oculto entre las sombras de las criptas, observando en silencio. La luna iluminaba las lápidas de manera irregular, proyectando formas que parecían moverse por sí solas, y el viento susurraba entre los cipreses con un sonido casi humano. Fue entonces cuando lo vio, una ligera vibración en el ataúd, como si respirara, y un leve desplazamiento sobre la tierra suelta que lo rodeaba. Julián se acercó con cautela, sintiendo un frío intenso que le calaba hasta los huesos, y escuchó un murmullo apagado que parecía provenir del interior del féretro, una mezcla de lamentos y susurros en un idioma olvidado. El padre levantó el crucifijo y comenzó a rezar, pero el ataúd respondió moviéndose lentamente hacia otra tumba vacía, como si desafiara sus plegarias. Durante días, Julián intentó sellar la tumba, reforzar la tierra con piedras, colocar cadenas y vigilancia, pero cada amanecer el ataúd estaba en otro lugar, intacto, como si buscara recorrer el cementerio siguiendo un itinerario invisible que nadie podía comprender. Los trabajadores del camposanto empezaron a hablar de maldiciones antiguas, de pactos olvidados y de espíritus que no descansaban, pero Julián sabía que debía enfrentarse a lo imposible con su fe y determinación. Una noche, decidió realizar un exorcismo completo, acompañado únicamente de su libro de oraciones y un pequeño frasco de agua bendita. Se arrodilló frente a la tumba original, recitando letanías mientras el viento se levantaba y un sonido hueco, como de madera arrastrándose, recorría las calles silenciosas. En medio de aquel ritual, el ataúd comenzó a elevarse ligeramente del suelo, flotando unos centímetros, y un grito ahogado salió de su interior, un sonido que helaba la sangre y que parecía provenir de siglos de sufrimiento acumulado. Julián sintió un vértigo profundo, como si la realidad misma se doblara a su alrededor, y entendió que no se trataba de un simple féretro, sino de un recipiente de almas inquietas, atrapadas entre la vida y la muerte, que buscaban moverse, reclamar justicia o simplemente manifestarse ante los vivos. Tras horas de oración, el ataúd volvió lentamente a su lugar original, como si hubiera aceptado momentáneamente la autoridad del sacerdote, pero Julián sabía que aquello no había terminado. Desde entonces, cada vez que pasaba por el cementerio, notaba la misma sensación, un frío persistente, un leve temblor bajo sus pies y la inquietante certeza de que, en cualquier momento, el ataúd podría levantarse de nuevo y recorrer el camposanto siguiendo caminos que nadie podía prever, recordándole que hay fuerzas que ni la fe más firme puede controlar completamente, y que algunas tumbas guardan secretos que se mueven en silencio, desafiando la lógica y la paz de los vivos. No olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras historias inéditas y escalofriantes. Historia 3: La mano incorrupta en una tumba de León. El padre Ricardo llevaba años sirviendo en la parroquia de un pequeño barrio histórico de León, un lugar donde las calles empedradas y los edificios antiguos parecían susurrar historias del pasado a quienes se detenían a escuchar. Su vida transcurría entre la rutina de misas, confesiones y visitas al cementerio anexo, un panteón antiguo cuyas lápidas conservaban inscripciones de hace más de 2 siglos. Todo cambió el día que recibió el aviso de que, durante una limpieza de una tumba olvidada, se había encontrado algo extraordinario, una mano humana perfectamente conservada, intacta, mientras todo lo demás dentro del féretro se encontraba reducido a polvo y cenizas. Intrigado y a la vez perturbado, Ricardo decidió acudir al lugar. La tumba estaba situada en un rincón apartado, rodeada de cipreses que parecían inclinarse sobre ella como si quisieran proteger el secreto que guardaba. Al acercarse,
Percibió un olor extraño, mezcla de tierra húmeda, madera antigua y algo que no podía identificar, un aroma que le helaba la sangre. Con sus manos temblorosas levantó la tapa del féretro, encontrando la mano extendida, los dedos ligeramente curvados, con la piel y las uñas tan intactas que parecía recién enterrada. Intentó comprender cómo era posible, según los registros, aquel cuerpo llevaba enterrado más de 100 años, y ninguna técnica conocida podría haber impedido su descomposición de tal manera. Mientras examinaba la tumba, un murmullo comenzó a elevarse desde las sombras, un sonido sutil, como susurros que provenían de la tierra misma. Ricardo sintió que el aire se cargaba de tensión, que la luz de la tarde se oscurecía de manera antinatural, y que algo invisible observaba cada uno de sus movimientos. La mano parecía tener una energía propia, a veces temblaba ligeramente, otras veces se endurecía como si respondiera a su presencia. Durante días, Ricardo regresó al panteón, estudiando la tumba y la extraña conservación de aquella extremidad, intentando descubrir si se trataba de un milagro, una anomalía o una advertencia. Cada visita lo dejaba más perturbado, escuchaba pasos que no existían, sentía respiraciones detrás de su espalda, y a veces la mano aparecía en una posición ligeramente diferente de la que había dejado, como si se moviera en secreto bajo la tapa del féretro. Una noche decidió realizar un ritual de bendición completo, llevando consigo incienso, agua bendita y su crucifijo. Mientras recitaba oraciones, la mano se levantó lentamente, como si respondiera a su voz, y un frío intenso recorrió todo el cementerio, haciendo que los cipreses crujieran como si sus ramas fueran huesos. Ricardo comprendió entonces que no se trataba solo de un cuerpo, sino de un vestigio de algo más profundo, un alma que no había encontrado descanso, un fragmento de vida que resistía el paso del tiempo y desafiaba la muerte misma. Durante semanas continuó sus visitas, sintiendo que la mano le hablaba de manera silenciosa, transmitiéndole lamentos, advertencias y secretos de aquel pasado olvidado. Con cada oración, el padre percibía cómo la realidad se desdibujaba, sombras que no correspondían a nada físico, susurros que parecían venir de los muros de piedra, y un frío que se instalaba dentro de su cuerpo. Al final, Ricardo entendió que la mano incorrupta no era simplemente un milagro ni un fenómeno inexplicable, sino un recordatorio de que la muerte no siempre termina con la vida, y que algunas tumbas guardan fragmentos de existencia que permanecen intactos para aquellos lo suficientemente valientes o desafortunados como para presenciarlos. Desde entonces, cada vez que entraba al panteón, sentía la presencia de esa mano invisible siguiendo sus pasos, observándolo, recordándole que los muertos pueden comunicarse con los vivos de formas que la lógica y la ciencia jamás podrían explicar, y que el silencio de la muerte puede ser, en realidad, un grito que resuena en la eternidad. No olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras historias inéditas y escalofriantes. Historia 4: La anciana que repartía rosarios en Sevilla. El padre Antonio había servido en la parroquia del barrio de Santa Cruz en Sevilla durante más de 15 años, acostumbrado a la calma de sus rezos matutinos y a las procesiones que recorrían las estrechas calles empedradas cada Semana Santa. Sin embargo, desde hacía semanas, un fenómeno extraño comenzaba a inquietarlo. Una anciana de aspecto frágil y cabellos canos recorría las plazas y caminos cercanos al convento, ofreciendo rosarios a los transeúntes y a quienes se detenían frente a la iglesia. Su rostro reflejaba una serenidad profunda, casi celestial, y su voz era suave, llena de compasión y sabiduría. Los fieles, conmovidos por su presencia, aceptaban los rosarios y sentían una extraña paz interior al recibirlos. Antonio, intrigado, decidió observarla discretamente. Cada tarde la veía caminar por los mismos lugares, siempre con la misma expresión amable, nunca hablando de su vida, y siempre desapareciendo antes de que alguien pudiera seguirla hasta su hogar. Un día, mientras ella le entregaba un rosario, el padre sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La anciana fijó su mirada en él con una intensidad inesperada, y aunque su rostro parecía inofensivo, Antonio percibió un aura inquietante, como si sus ojos contuvieran secretos demasiado antiguos para ser comprendidos. Movido por la curiosidad y un instinto sacerdotal, decidió investigar la parroquia y los archivos del cementerio cercano. Fue entonces cuando descubrió una inscripción olvidada en una lápida de la sección más antigua, el nombre de la anciana, fallecida hacía más de 40 años, con la fecha exacta de su entierro en la misma iglesia donde ahora Antonio la veía recorrer las calles. Al principio, el sacerdote pensó que se trataba de un error de registro, pero pronto otros detalles confirmaron la extraña realidad. Varias personas reportaron haber recibido rosarios de manos de la anciana, incluso algunos que vivían a kilómetros de distancia de su tumba.
Una noche, decidido a comprender la situación, Antonio salió tras ella, siguiendo sus pasos entre callejones y plazas desiertas, hasta llegar al cementerio antiguo. La anciana caminaba entre las lápidas como si perteneciera al lugar, y al llegar frente a su propia tumba, se detuvo, colocó un rosario sobre la piedra y desapareció en un instante, dejando un frío intenso y un olor a flores marchitas. Antonio se arrodilló ante la tumba y comenzó a rezar, percibiendo un murmullo constante, como si la tierra misma repitiera las palabras de los salmos. La sensación de que alguien lo observaba era constante, y por un momento creyó ver la figura de la anciana reflejada en las lápidas, moviéndose entre sombras que parecían susurrar secretos de otros tiempos. Desde aquel día, cada vez que el padre salía a recorrer las calles o el panteón, sentía la presencia de la mujer, percibiendo cómo los rosarios que ella entregaba parecían llevar consigo una energía inexplicable, una conexión entre la vida y la muerte que desafiaba toda lógica. Antonio comprendió que la anciana no buscaba hacer daño, sino cumplir con un deber que trascendía su propia existencia, repartir consuelo, fe y protección a quienes todavía caminaban entre los vivos, recordándole al sacerdote que la devoción verdadera puede persistir más allá de la muerte, y que los muertos pueden caminar entre nosotros, invisibles para la mayoría, llevando mensajes que solo los ojos atentos y el corazón abierto pueden percibir, dejando al padre Antonio entre la admiración y el temor, consciente de que algunos espíritus no descansan porque su misión aún no ha terminado. Historia 5. Los lamentos de niños en un cementerio de Texas. El padre Emilio había dedicado gran parte de su vida al servicio de la parroquia de un pequeño pueblo en el corazón de Texas, donde los campos abiertos se encontraban con antiguos bosques y un cementerio que parecía extenderse hasta el horizonte. Desde su llegada, había sentido una particular atracción por la sección de tumbas infantiles, un lugar donde la tierra permanecía más húmeda y el aire cargado de un silencio inquietante, como si los susurros del pasado flotaran entre los cipreses. Todo comenzó durante una tarde de otoño, mientras Emilio rezaba en soledad frente a las lápidas de los niños fallecidos hacía décadas. Al principio creyó que eran simples sonidos del viento entre las hojas, un eco natural de los árboles meciéndose bajo la brisa. Pero con el paso de los días, los murmullos se transformaron en lamentos claros, voces pequeñas que lloraban y gimiendo pronunciaban palabras incomprensibles, llenas de dolor y nostalgia. El padre intentó ignorarlos, convencido de que su mente estaba cansada, pero cada vez que se arrodillaba para rezar, los lamentos se intensificaban, rodeándolo por completo, llenando el aire de un frío que calaba hasta los huesos. La experiencia comenzó a afectar su sueño y su percepción de la realidad. Durante las noches se escuchaba risas apagadas en los pasillos de la iglesia, pasos de niños que desaparecían al voltear, y susurros que lo llamaban por su nombre desde el cementerio. Una tarde decidió investigar más a fondo, recorriendo cada tumba, cada lápida, tocando la tierra húmeda y observando los nombres y fechas grabadas. Lo que más le sorprendió fue notar que algunas lápidas no coincidían con los registros parroquiales, nombres de niños que jamás había oído y fechas que no aparecían en ningún libro. Al tocar una de las lápidas, sintió un frío intenso en la mano, y los lamentos se hicieron tan fuertes que sintió que el aire vibraba con ellos. Movido por una mezcla de miedo y compasión, comenzó a recitar oraciones completas, llamando al consuelo divino para las almas atrapadas. Sin embargo, los lamentos no disminuyeron, al contrario, parecía que los niños respondían a cada palabra, como si buscaran ser escuchados, comprendidos o liberados. Durante semanas, el padre Emilio pasó largas horas en el cementerio, meditando y rezando frente a las tumbas infantiles, llevando consigo agua bendita y rosarios. Aprendió a reconocer las voces de cada niño, a diferenciar sus llantos y susurros, y a percibir la intensidad de su dolor. En ocasiones, sentía que los pequeños querían comunicarse más allá de los lamentos. El viento traía pequeñas melodías infantiles, fragmentos de canciones olvidadas que antes resonaban en las casas del pueblo. Una noche, durante un rezo profundo bajo la luz de la luna, Emilio vio sombras diminutas moviéndose entre las lápidas, figuras apenas visibles que corrían y se escondían detrás de los monumentos, jugando a un juego que él no podía tocar ni interrumpir. Comprendió entonces que los niños no buscaban hacerle daño, sino acompañarlo en su vigilia, recordándole la fragilidad de la vida y la necesidad de compasión incluso para los que habían partido demasiado pronto. Desde ese día, cada visita al cementerio se convirtió en un ritual lleno de respeto y temor. El padre Emilio aprendió a escuchar los lamentos sin miedo, a hablarles con palabras de consuelo y a ofrecer oraciones que, aunque no siempre podían liberarlos, les brindaban un instante de paz. Entendió que algunos espíritus permanecen entre los vivos no por rencor,
sino por la ausencia de quienes los amaron, y que su deber como sacerdote no era solo guiar a los vivos, sino también acompañar a los muertos, sobre todo a aquellos que, como los niños del cementerio de Texas, todavía lloran en silencio, esperando que alguien los escuche y los recuerde, manteniendo viva la conexión entre la tierra y el cielo, entre la fe y la eternidad. Historia 6 del nicho que se abría con el viento en Castilla. El padre Lorenzo había servido en la parroquia de un antiguo pueblo de Castilla durante casi 30 años, acostumbrado al ritmo pausado de las campanas y al susurro constante del viento entre los olivares y los cipreses que rodeaban el cementerio. Sin embargo, una extraña inquietud comenzó a instalarse en su rutina cuando notó que un nicho en particular, ubicado en la sección más antigua del camposanto, se encontraba siempre abierto al amanecer, pese a haberlo cerrado cuidadosamente la noche anterior. Al principio, Lorenzo pensó que se trataba de un descuido de los sepultureros o de algún animal que rondaba entre las lápidas, pero con el paso de los días quedó claro que nada ni nadie podía explicarlo. Cada noche, después de sus rezos, él se acercaba al nicho para cerrarlo con llave y asegurarse de que la tierra y la piedra permanecieran intactas. Sin embargo, al día siguiente, siempre estaba abierto, como si el viento que azotaba el cementerio tuviera vida propia y decidiera desafiar la voluntad humana. Movido por la curiosidad y el miedo, Lorenzo decidió permanecer junto al nicho durante una noche completa. La luna iluminaba débilmente el cementerio, proyectando sombras largas y ondulantes que parecían moverse entre las lápidas. El viento soplaba con fuerza, creando un sonido casi musical, como un lamento que recorría cada rincón del lugar. Fue entonces cuando percibió algo inquietante, una presencia detrás del nicho, un frío intenso que parecía emanar de la piedra misma, y un susurro apenas audible, como si alguien intentara hablar desde el interior. Lorenzo, con el corazón acelerado, comenzó a rezar, pero los susurros se transformaron en un murmullo continuo, una mezcla de palabras incomprensibles y gemidos que llenaban el aire y hacían que la madera del nicho crujiera, como si respondiera a cada oración con un movimiento propio. Durante semanas, el padre intentó reforzar la seguridad del nicho con barrotes y cadenas, pero nada impedía que se abriera con el viento, y cada amanecer la madera estaba ligeramente desplazada, como si alguien invisible la hubiera manipulado. Decidió entonces investigar los registros antiguos del cementerio y descubrió que el nicho pertenecía a una familia desaparecida hacía más de un siglo, cuyos miembros habían muerto en circunstancias trágicas y violentas, dejando tras de sí un rastro de misterio y sufrimiento. Lorenzo comprendió que no se trataba de un fenómeno natural, sino de un reclamo de las almas atrapadas dentro del nicho, un llamado que solo él, como sacerdote, podía percibir y enfrentar. Comenzó a realizar rituales de bendición y exorcismo, rociando agua bendita y recitando oraciones intensas durante horas, mientras el viento se levantaba y las sombras se agitaban a su alrededor. En medio de aquel ritual, sintió un contacto frío y etéreo en su hombro, como si alguien invisible lo observara y juzgara su fe, y escuchó un grito ahogado que parecía provenir del interior del nicho, mezclándose con el ulular del viento entre los cipreses. Con cada visita, Lorenzo fue comprendiendo que las almas encerradas no buscaban venganza, sino ser reconocidas, escuchadas y liberadas de la soledad eterna que las mantenía atadas a aquel lugar. Aprendió a hablarles con palabras de consuelo, a ofrecerles oraciones específicas, y a sentir su presencia sin miedo, reconociendo que el nicho no era un simple receptáculo de madera y piedra, sino un vínculo entre la vida y la muerte, un canal por el cual lo invisible se comunicaba con los vivos. Con el tiempo, aunque el nicho continuaba abriéndose con el viento, el padre Lorenzo percibía que la atmósfera había cambiado, los lamentos se suavizaban, los crujidos respondían con calma a sus oraciones, y una sensación de paz etérea envolvía el cementerio cada amanecer. Comprendió que algunas tumbas y nichos guardan secretos que trascienden la lógica humana, y que el viento, a veces, no solo transporta hojas y polvo, sino también la voluntad de quienes ya no pueden descansar, recordándole que la fe y la paciencia son los únicos medios para escuchar y acompañar a los muertos, aceptando que algunos misterios nunca serán totalmente comprendidos, y que el verdadero valor del sacerdote reside en enfrentarlos con respeto, coraje y compasión. Historia 7 del llanto que inundaba la capilla en Monterrey. El padre Fernando llevaba más de 2 décadas sirviendo en la parroquia de un antiguo barrio de Monterrey, donde las calles estrechas y las casas de adobe parecían susurrar historias de tiempos pasados y de familias desaparecidas. La capilla, pequeña y humilde, estaba ubicada en un rincón apartado, rodeada de árboles que dejaban caer hojas secas sobre el techo y las ventanas, creando un ambiente de calma que Fernando valoraba para sus rezos solitarios.
Sin embargo, desde hacía semanas, un fenómeno imposible comenzó a perturbar su paz. Cada vez que rezaba dentro de la capilla, un llanto intenso, húmedo y desesperado parecía llenar el espacio, como si las paredes mismas lloraran con él. Al principio creyó que se trataba de su imaginación, del eco del viento golpeando las viejas ventanas o del crujir natural de la madera, pero pronto se hizo evidente que algo más oscuro y real se manifestaba. El llanto era profundo, desgarrador, como si cientos de lágrimas se filtraran desde los muros y el piso, y a veces, en medio de las plegarias, podía percibir voces entrecortadas, sollozos que parecían repetir frases incomprensibles, mezcladas con un aroma húmedo y terroso que lo hacía estremecer. Cada noche, Fernando intentaba descubrir la fuente del sonido, recorriendo la capilla con su crucifijo y agua bendita, pero las lágrimas no provenían de ninguna grieta ni fisura, inundaban el ambiente sin causa física, llenando el aire de humedad y tristeza palpable. Movido por la intriga y el miedo, el sacerdote comenzó a revisar los registros antiguos de la parroquia, descubriendo que la capilla había sido construida sobre un antiguo cementerio indígena, y que durante décadas se habían realizado entierros clandestinos en sus alrededores. Las historias contaban sobre niños y ancianos que habían desaparecido misteriosamente, sobre familias que jamás regresaron y sobre almas que nunca encontraron descanso. Una noche, decidido a enfrentarse a lo inexplicable, Fernando realizó un ritual completo de bendición y exorcismo, rociando agua bendita en cada rincón y recitando letanías que llenaban el espacio de su voz temblorosa. El llanto no cesó, al contrario, parecía intensificarse, como si cada oración hiciera resonar el dolor acumulado de generaciones enteras. En medio de aquel ritual, las paredes comenzaron a llorar literalmente, gotas de agua emergían de la piedra y la madera, y el sacerdote sintió que el frío se apoderaba de su cuerpo, penetrando hasta los huesos. De pronto, percibió sombras que se movían entre los bancos, figuras etéreas de niños y ancianos que lo observaban con ojos vacíos y bocas abiertas en un lamento silencioso. Fernando entendió entonces que no se trataba de un fenómeno maligno, sino de almas atrapadas, condenadas a repetir su dolor, y que su presencia, su fe y sus plegarias eran el vínculo que les permitía expresar lo que el mundo había ignorado durante décadas. Durante semanas continuó sus vigilias, aprendiendo a escuchar los distintos lamentos, a distinguir los sollozos de los niños de los adultos, y a ofrecer palabras de consuelo mientras el llanto llenaba la capilla, a veces suave como un susurro, a veces intenso como un torrente de tristeza que lo empapaba por completo. Con el tiempo, aunque el llanto nunca desapareció por completo, Fernando percibía momentos de calma, pausas en las que las lágrimas parecían escuchar sus oraciones y descansar por unos instantes. Comprendió que la capilla no era solo un lugar de culto, sino un espacio donde la vida y la muerte se encontraban, donde las penas acumuladas por generaciones podían expresarse y ser acompañadas por alguien dispuesto a comprenderlas. El padre Fernando siguió su labor con una mezcla de temor y respeto, consciente de que algunos llantos nunca cesarán, y que ciertos lugares conservan la memoria de los que partieron, recordando a los vivos la fragilidad de la existencia y la responsabilidad de escuchar incluso a aquellos que ya no pueden hablar, manteniendo viva la conexión entre el mundo terrenal y el espíritu, en una capilla de Monterrey donde el llanto es eterno y la fe es el único refugio posible. No olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras historias inéditas y escalofriantes. Historia 8 del retrato que envejecía solo en Sevilla. El padre Miguel llevaba años sirviendo en la parroquia de un antiguo barrio de Sevilla, rodeado de calles estrechas y patios llenos de bugambillas. Y aunque estaba acostumbrado a los ecos del pasado que se filtraban en la arquitectura, nunca había encontrado un misterio tan inquietante como el retrato que colgaba en la sacristía desde hacía más de un siglo. La pintura mostraba a un hombre de mediana edad, con traje oscuro y mirada penetrante, que parecía observar a quien entraba con una intensidad que incomodaba. Durante décadas, el retrato había permanecido intacto, al menos aparentemente, hasta que el padre Miguel comenzó a notar un cambio sutil. El rostro del hombre mostraba signos de envejecimiento acelerado, como si los años se reflejaran en él a un ritmo imposible. Al principio pensó en la luz del sol, en la humedad o en la degradación natural de los materiales, pero pronto se dio cuenta de que el efecto no podía explicarse por causas físicas. La pintura envejecía de manera uniforme y precisa, como si el tiempo real se trasladara al lienzo, mientras el resto de la parroquia permanecía inalterable. Movido por la curiosidad y el miedo, Miguel comenzó a investigar la historia del retrato. Descubrió que el hombre retratado había sido un benefactor de la iglesia que murió de manera repentina, dejando una fortuna y un legado lleno de secretos.
Lo extraño era que no existían registros de su familia ni de su tumba, y algunos documentos antiguos sugerían que había desaparecido en circunstancias misteriosas, sin que su cuerpo jamás hubiera sido encontrado. Una noche, mientras realizaba oraciones frente al retrato, Miguel percibió un cambio más drástico. Los ojos del hombre parecían moverse, seguirlo por la sacristía, y su expresión, antes serena, ahora mostraba tristeza y reproche al mismo tiempo. Un escalofrío recorrió su espalda, y sintió que la habitación se volvía más fría, densa, casi imposible de respirar. Intentó cubrir la pintura con un paño, pero al retirarlo al día siguiente, el retrato había envejecido aún más, las arrugas en el rostro se habían profundizado y la mirada parecía cargada de una vida propia, consciente y observadora. Con el tiempo, Miguel notó que cada visita a la sacristía coincidía con un cambio en la pintura. Si llegaba cansado, el rostro del hombre mostraba un cansancio idéntico. Si se sentía angustiado, la expresión reflejaba desolación. Comprendió que había una conexión directa entre su presencia, su estado emocional y la transformación del retrato, como si el lienzo respondiera a su espíritu y absorbiera el paso del tiempo de manera independiente. Decidido a comprender el fenómeno, Miguel investigó rituales antiguos, bendijo la sala, colocó agua bendita alrededor del marco y rezó durante horas, tratando de proteger el retrato de fuerzas desconocidas. A pesar de ello, la pintura continuaba envejeciendo, recordándole que estaba frente a algo que trascendía la lógica y la ciencia, un fragmento de vida atrapado en un lienzo, obligado a reflejar la temporalidad de manera perpetua. Con cada día que pasaba, la sensación de ser observado se intensificaba, pasos silenciosos en la sacristía, susurros apenas audibles, un olor a madera antigua y polvo mezclado con un aroma desconocido que parecía provenir del propio retrato. Miguel comprendió que el hombre retratado no buscaba dañar, sino advertir, mostrar el inexorable paso del tiempo y la fragilidad de la existencia humana, y que el lienzo se había convertido en un testigo viviente de la historia de la Iglesia y de sus secretos ocultos. Desde entonces, cada vez que entraba en la sacristía, el padre Miguel sentía la presencia del retrato detrás de él, consciente de que algunas imágenes guardan más que simples recuerdos, contienen la esencia de la vida, el reflejo de la muerte y la prueba silenciosa de que el tiempo, aunque parezca intangible, puede manifestarse de maneras que desafían toda explicación, manteniendo a los vivos y a los muertos en un delicado equilibrio entre la realidad y lo sobrenatural. Historia 9. La niña que jugaba a las escondidas en un panteón de Málaga. El padre Javier llevaba años sirviendo en la parroquia de un antiguo barrio de Málaga, donde los adoquines de las calles y las fachadas encaladas parecían susurrar historias del pasado. Pero nada lo había preparado para lo que descubriría en el panteón situado detrás de la iglesia. Desde su llegada, notó una sensación extraña al recorrer los senderos entre las lápidas. A veces sentía pasos ligeros detrás de él, risas apagadas que desaparecían al voltear, y una brisa cálida que parecía rodearlo con delicadeza, aunque el viento real era frío y constante. Todo comenzó una tarde, mientras Javier rezaba en la sección más antigua del cementerio, frente a tumbas cuyas fechas databan de más de un siglo atrás. Entre sombras y lápidas, vio a una niña pequeña, de cabello rizado y vestido blanco, riendo mientras corría entre las tumbas, escondiéndose detrás de monumentos y mausoleos como si jugara a las escondidas. Su presencia era etérea, casi irreal, y aunque Javier intentó acercarse, la niña desaparecía apenas daba un paso, reapareciendo segundos después en otro lugar del panteón, siempre observándolo con ojos brillantes llenos de alegría y misterio. Con el paso de los días, Javier comenzó a notar patrones. La niña aparecía a las mismas horas, siempre al atardecer, y parecía tener un dominio absoluto del espacio, moviéndose con rapidez imposible y con una risa que reverberaba entre las lápidas, como si el cementerio mismo amplificara su juego. Intrigado y preocupado, el padre decidió investigar los registros históricos del panteón. Descubrió que hacía más de 70 años, una niña de la misma edad había fallecido en circunstancias trágicas, víctima de una enfermedad que en aquel entonces no tenía cura. Su tumba estaba marcada en la sección más antigua, y algunos vecinos antiguos hablaban de cómo los juegos de la niña se habían sentido incluso después de su muerte, como si su espíritu no pudiera descansar. Una noche, decidido a entender, Javier permaneció en el cementerio hasta la medianoche. La luna iluminaba tenuemente las lápidas, y las sombras parecían moverse con vida propia. La niña apareció frente a él, sonriendo, y comenzó a correr entre los monumentos, dejando un rastro de risa y aire frío. Cada vez que Javier intentaba tocarla, su mano atravesaba un vacío etéreo. Fue entonces cuando percibió un susurro, suave y claro,
que parecía salir de la tierra misma, juega conmigo. El sacerdote sintió un escalofrío recorrer su columna, comprendiendo que la niña no buscaba hacerle daño, sino invitarlo a participar en un juego que trascendía la vida y la muerte, un vínculo entre mundos que solo podía percibirse con fe y respeto. Durante semanas, Javier continuó sus vigilias, observando a la niña moverse entre las tumbas, aprendiendo a diferenciar sus risas de los murmullos del viento y los crujidos de la madera y la piedra. Notó que otras almas menores, también atrapadas en el cementerio, parecían seguirla, como si fuera su guía en aquel espacio intermedio entre la existencia y la eternidad. Comprendió que su papel no era asustarse ni intentar alejarla, sino acompañarla en silencio, reconociendo su presencia y respetando su juego, ofreciendo oraciones que no buscaban cambiarla, sino sostenerla, como un testigo consciente de su existencia. Con el tiempo, la niña se convirtió en una presencia constante en la vida de Javier. Cada vez que ingresaba al panteón, sentía la misma mezcla de alegría y misterio, la sensación de ser observado y acompañado por un espíritu que no necesitaba palabras para comunicarse. El padre entendió que algunos muertos permanecen entre los vivos no por rencor, sino por la necesidad de ser recordados, por el deseo de mantener un lazo con el mundo que dejaron atrás, y que su risa entre las tumbas de Málaga era un recordatorio de que la muerte no siempre significa silencio, y que incluso entre lápidas y cenizas, la vida puede manifestarse de maneras que desafían toda explicación, dejando a quienes la perciben entre la admiración y el temor, conscientes de que algunos juegos no terminan nunca y algunos espíritus siguen siendo niños para siempre. Historia 10. La voz que recitaba salmos en Cádiz desde bajo tierra. El padre Rodrigo llevaba años sirviendo en la parroquia de un antiguo barrio de Cádiz, donde el olor a sal del mar se mezclaba con el perfume de los naranjos y las piedras de las casas parecían cargar siglos de historias y secretos. El cementerio que rodeaba la iglesia era antiguo, con criptas y sepulturas que databan de tiempos en los que la ciudad estaba llena de leyendas de marineros, comerciantes y familias que habían desaparecido misteriosamente. Una tarde, mientras Rodrigo realizaba sus oraciones frente a una tumba recién cerrada, escuchó un sonido extraño que provenía de la tierra, una voz profunda, clara, recitando salmos completos, pero con un eco que parecía surgir desde las entrañas del suelo mismo. Al principio creyó que eran ecos de su propia voz, reflejados por la arquitectura del cementerio, pero pronto se dio cuenta de que nadie más estaba allí, y que las palabras surgían de un lugar imposible, profundo y silencioso bajo la tierra. Cada día, la voz se repetía, siempre a la misma hora, mientras el padre se acercaba al sepulcro correspondiente. No importaba que la tumba estuviera completamente cerrada y sellada, los salmos se escuchaban con claridad, reverberando entre las criptas y los mausoleos, llenando el aire de un misterio que helaba la sangre. Movido por la fe y la inquietud, Rodrigo decidió investigar. Abrió registros antiguos del cementerio y descubrió que la tumba pertenecía a un sacerdote que había vivido en Cádiz hacía más de 200 años, conocido por su devoción y por recitar salmos sin descanso durante toda su vida. Los documentos indicaban que había muerto bajo circunstancias inexplicables y que su cuerpo había sido enterrado en una cripta especialmente sellada, por órdenes de la propia iglesia, para proteger los restos y evitar profanaciones. Sin embargo, aquello no explicaba cómo su voz podía escucharse aún, como si el alma del sacerdote se hubiera quedado atada al lugar, recitando plegarias que nadie podía interrumpir. Rodrigo comenzó a pasar largas horas frente a la cripta, escuchando cada palabra, tratando de descifrar un patrón, y pronto notó que los salmos recitados correspondían a momentos de especial sufrimiento o necesidad, como si la voz respondiera a la presencia de los vivos, a sus miedos y oraciones. Cada vez que él recitaba sus propias plegarias, la voz se adaptaba, haciendo eco de sus emociones, amplificando la sensación de presencia de lo sobrenatural. Durante noches enteras, el padre sintió que no solo escuchaba al difunto, sino que compartía un diálogo silencioso con el más allá, un intercambio de fe, temor y arrepentimiento. A veces percibía un frío intenso que surgía del suelo, rozando sus pies y subiendo por su cuerpo, y un olor a tierra húmeda y cera antigua que impregnaba el aire, indicándole que la voz no era solo un sonido, sino una manifestación tangible de un alma atrapada entre la vida y la muerte. Con el tiempo, Rodrigo comprendió que la cripta y la voz que surgía de ella no buscaban asustar, sino enseñar, recordar a los vivos la fuerza de la devoción y el peso de la historia. Cada salmo recitado era un eco de los años pasados, un testimonio de que la fe persiste incluso cuando el cuerpo ha sido sepultado,
y que algunos espíritus permanecen activos, no por maldad, sino por la necesidad de continuar su misión espiritual más allá del tiempo y la mortalidad. Desde entonces, cada vez que entraba al cementerio de Cádiz, Rodrigo percibía la presencia del sacerdote enterrado, escuchando los salmos que emergían desde la tierra, guiándolo, acompañándolo en sus vigilias y recordándole que la devoción verdadera puede trascender la muerte, y que incluso bajo tierra, los muertos pueden comunicarse con los vivos de formas que desafían toda lógica, manteniendo un hilo invisible entre ambos mundos, donde la fe, el temor y el respeto se entrelazan en un susurro eterno de plegarias que nadie olvida. No olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras historias inéditas y escalofriantes.